¿Qué tal amigos? Espero que estén de maravilla. El día de hoy les traigo un video que tal vez se sale un poquito de las temáticas rígidas del canal, que es el formato GOAT, ya que como pudieron ver en el video voy a tocar un tema un poco más generalista, que es el origen o la historia de Yu-Gi-Oh! O Trading Card Game o Yu-Gi-Oh! Duelo de Monstruos. Este video pues lo quería hacer desde que creé el canal, porque creo que es una historia bastante interesante y también siento que es un video que se podría decir que es apto para todo público, porque pues no vamos a ver mecánicas del juego, no vamos a ver reglas, no vamos a hablar de las cartas o del juego en sí, sino que vamos a hablar de la pura historia de cómo esta franquicia llegó a ser lo que es y cómo pasó por un montón de altibajos y cómo es una historia sumamente curiosa hasta llegar hasta acá. Entonces, si vos sos una persona que nunca ha visto la caricatura o nunca ha jugado el juego o realmente no te interesa mucho, pues puedes ver este video, igual lo vas a entender, porque es como una historia la cual podría resultarte interesante, o al menos como un conocimiento de cultura general, si querés verlo así. Y por otro lado, mis seguidores, mis queridos seguidores que ya les gusta el contenido del canal, o que son jugadores activos de Yu-Gi-Oh! Son fans de la franquicia, pues van a poder ver ese video y de igual forma van a poder enterarse tal vez de datos que no conocían o de aspectos curiosos que tal vez no se habían detenido tanto a prestarles atención. Así que sin mucho más que eso, vamos a empezar. Y vamos a empezar hablando con un dato para ponerlos un poco en contexto de qué es Yu-Gi-Oh! Y es que Yu-Gi-Oh! Es un juego de cartas coleccionables que según los récord Guinness es considerado el juego más vendido en la historia de este tipo de juegos, lógicamente. Este juego no fue creado como que a alguien se le ocurrió directamente la idea, bueno, voy a hacer un juego de cartas coleccionables y pues lo empezó a trabajar. No, nada que ver. Vamos a tener que remontarnos a 1996 y vamos a poner como protagonista al crack mangaka Kazuki Takahashi, que es el creador de Yu-Gi-Oh! Y exactamente el 30 de octubre de 1996 es que se publica el primer tomo de Yu-Gi-Oh! La traducción literal de Yu-Gi-Oh! Es el rey de los juegos. Y sí, el rey de los juegos de forma generalista o de forma general, porque en ese momento, o los primeros tomos de este manga, no se trataban ni de cerca en historia al duelo de monstruos que eventualmente se fue gestando y que conocemos hoy en día. Nada que ver. El argumento de este manga en aquel entonces era, pues sí nos traía como protagonista a Yugi Moto, que conocemos, que era un niño o un chico que estudiaba en la secundaria y por ahí como que sufría de bullying y era bastante como introvertido, podría decirse, pero tuvo la fortuna que su abuelito le hizo un regalo que era el rompecabezas del milenio, el cual era un objeto sumamente misterioso, mágico, ya que dentro de él habitaba una entidad o un espíritu, se le podría decir, que eventualmente, conforme se va desarrollando la historia, pues ese espíritu tomaba posesión del cuerpo de Yugi y ya se cambiaba de personalidad y pues pasaba de ser ese chico que sufría bullying y se convertía pues en un grosso y crack personaje que ya bajo esa personalidad se dedicaba a retar a los tipos malos, que había muchos tipos malos en esta historia. Habían delincuentes, habían pervertidos, había pues todo ese tipo de gente, y bajo esa versión o esa personalidad pues él lo retaba a distintos juegos que iban desde los dados, desde las cartas convencionales, por decirlo algo, cartas de póker, había unos juegos con cuchillos, con cuerdas, había de todo un poco, y bajo esa personalidad lógicamente él les ganaba. Y pues de eso se trataba este manga. Eran como capítulos autoconclusivos, los cuales nos presentaban la historia de un malandrín, y pues Yugi se encargaba bajo su segunda personalidad de volverlos locos, literalmente, porque era un poco oscuro ese manga. Cuando terminaba el juego y ganaba, pues aparecían como unas ilusiones que volvían demente. Era demasiado como perturbador todo lo que aparecía así, pero bueno, sin entrar en más detalles, de eso trataba el manga originalmente. Era un manga que
en sus publicaciones pues no pues pasaba con más penas que gloria realmente, porque no aparecía en los puestos de más popularidad, ni más ventas, ni de mayor seguimiento por los fans. Pero todo esto empezó a cambiar, y aquí es como el primer punto de la historia que yo considero que es bastante importante, porque fue hasta que apareció un capítulo donde nos presentaron al otro protagonista de la historia, o uno de los protagonistas importantes, que es Seto Kaiba. En este caso pues nos presentaban a Seto Kaiba también como no directamente un delincuente ni nada, sino era como un amigo o un compañero de la secundaria de Yugi, que como que le interesaba mucho un juego en particular, y ahí fue la primera vez de que nos presentaron a este juego de cartas. En aquel momento ni siquiera se denominaba Duelo de Monstruos, se llamaba Magia y Magos, así se le consideraba dentro de la caricatura o del manga, mejor dicho, en aquel momento. Y pues aquí puedo notar que hay una inspiración bastante considerable de nuestro mangaka Kazuki sobre el único juego que existía o se comercializaba en ese entonces, que era Magic the Gathering. Seguramente él en algún momento de su vida pues tuvo algún encuentro con este juego, pues tal vez lo conoció un poco, y cuando estaba escribiendo el manga dijo, bueno, voy a emplear este juego que vi y vamos a basar este episodio en eso y ya. Pero lo que él no sabía es de que cuando publicó este capítulo donde Yugi retaba a Kaiba a este juego, y pues tenía un juego bastante interesante, pues ahí sí que empezó a despertar como un interés un poco adicional de la gente por este manga, como que empezó a ganar un poquito más de popularidad. Supongo que él vio como estadísticas de ventas, y pues como todo buen empresario, nuestro amigo Kazuki, pues al darse cuenta de eso, pues dijo, bueno, si esto es lo que llama más la atención, pues poquito a poco voy a empezar a inclinar la historia a que se base directamente en este juego. En ese momento el juego pues era una ambigüedad de locos que si bien durante la continuación de la historia pues se fue desarrollando un poquito más, pero no era como que tuviéramos la información tan amplia de reglas o de mecánicas del juego. Así que pues el anime poco a poco fue volcándose a seguir esta historia de este juego, y fue así como ya en 1998 aparece la productora Toei Animation, que muchos ya conocerán seguramente, y en 1998 se creó lo que podría considerarse la primer versión del anime Yu-Gi-Oh! Este anime pues tampoco tuvo demasiada repercusión, ya que fue transmitido únicamente en Japón en 1998, como les decía, y pues se basa directamente en los primeros 7 tomos del manga. Esta primera versión del anime pues si bien nos presenta la mayoría de personajes, pero sí difieren algunos detalles, como por ejemplo aparece una chica que tenía el pelo morado, que en el anime que después fue creado pues ya no aparece. También Seto Kaiba tenía el pelo verde, lo cual es bastante divertido de ver. Y pues detalles también como que aquí sí no era tan light el anime, es decir, sí salían como escenas un poco más subidas de tono, un poco más violentas y cuestiones de ese tipo. Pero ese anime, como les decía, no tuvo mayor repercusión y únicamente cuenta con 27 episodios. Si ustedes lo quieren ver, pues pueden encontrarlo en internet como Yu-Gi-Oh! Temporada 0, ya que así fue como que se le fue dando el nombre por parte de la comunidad de Yugi, porque no era el nombre originalmente así, Yu-Gi-Oh! Temporada 0, sino que así se le conoce como en el internet. Y pues en YouTube pueden incluso encontrar los 27 episodios que están creados de este anime con subtítulos, y pues se pueden ver de una calidad bastante decente. Pero eso ocurrió, como les dije, en 1998, y pues si bien pues en sí el anime no repercutió para más, lo que sí logró fue otro punto importante, al menos para mí, en esta historia, y es que a través de la transmisión de este anime pues vino la empresa Bandai, que probablemente también ustedes conozcan, y esta empresa pues se dedicó a crear la primer versión de la vida real del juego de cartas que era presentado en este anime.
Es bastante curioso, creo que tal vez muchos no conocían o no sabían que Bandai había hecho la primera versión de las cartas. Si bien son unas cartas bastante limitadas, estuve leyendo que solo se podían conseguir en Japón, lógicamente. Eran paquetes, eran 3 distintos paquetes, con lo cual comprando los 3 ya podías comprar, tener la totalidad de las cartas, que eran 60, entre 50 y 60, si no estoy mal, si me equivoco lo siento, pero eran entre 50 y 60 cartas, con lo cual pues uno entiende que esas cartas no estaban destinadas realmente a que fuera un juego y que pues trascendiera para más, sino que simplemente estaban replicando un poco las cartas que aparecían en ese anime y tratar de hacer un objeto comercial, coleccionable. Era más como una finalidad coleccionable la que tenían estas cartas. Pero sí, que estas cartas pues ya tenían, como si uno se intentaba jugarlas, pues ya tenían como textos que explicaban más o menos qué hacían. Tenían ya un poco los puntos de ataque y de defensa. Entonces, bien, tal vez sí podías jugar con ellas, pero imagino que debía ser un juego un poco estático, un poco tal vez no tan llamativo, por lo cual no trascendieron a nada más. De hecho, un dato curioso es que estas cartas no son tan difíciles de encontrar. Es decir, si vos aquí en Latinoamérica querés conseguirlas, pues seguramente vas a poder. He visto que las venden en eBay, en Amazon, pero ahí sí que son un poco más caras. Pero si te llegasen a alguna tienda donde se juega Yu-Gi, pues hay personas que poseen un par de estas cartas, y por no ser las cartas con las que puedes jugar abiertamente, pues no tienen un valor tan alto. Pero creo que para los coleccionistas sí pueden ser un producto bastante interesante de conseguir. Pero bueno, dejemos por un lado las cartas de Bandai, que si bien aquí obviamente puse varias imágenes, pero vamos a enfocarnos en lo que pasó después, porque aquí es donde ya la historia y el juego empieza a tomar sentido. Esto de Bandai ocurrió a mediados de 1998, pero si bien no trascendió tanto, lo que sí hizo fue llamar la atención de un pez grande, como lo es la multinacional Konami. ¿Por qué? Porque Konami en ese mismo año, a finales del año, compró los derechos de Yu-Gi-Oh! Y sacaron 2 juegos destinados para Game Boy. 2 juegos con toda, pues con la temática de Yu-Gi-Oh! Compraron el nombre de la franquicia, compraron los derechos de la franquicia y crearon 2 juegos, ya que era el producto fuerte de ellos. Pero aquí viene lo interesante de esos juegos. El primero de esos juegos se llamaba Capsule Monster y el segundo se llamaba Duel Monster. Aquí por primera vez se le refirió a este juego como Duel Monster o Duelo de Monstruos, ya que, como les había explicado, tanto en el manga como en la primera versión del anime, el juego se le denominaba como Magia y Magos. Y ahora por primera vez Konami, pues tal vez se dio cuenta un poco ahí que era como un poco el plagio de Magic, y dijo: no, pues pongámosle Duelo de Monstruos tal cual a este juego. Pero este nombre del juego al final de cuentas fue el que se quedó, y hasta la fecha pues el juego se conoce de esa forma. Pero ¿qué ocurrió en esos juegos? Más en este último juego que les menciono, Duelo de Monstruos, era que este juego ya traía la que se puede considerar el primer prototipo de parte de Konami del juego de carta real. Porque vos comprabas el juego, tu cartucho, y el cartucho traía 3 cartas de colección. Estas sí, pues no se podía jugar, ya que eran 3 cartas de 10 posibles. Es decir, si conseguías las 10, pues era límite, y con 10 cartas pues no puedes jugar. Pero traía cartas como el Dragón de los Ojos Azules, el Mago Oscuro, Convoca al Cráneo, la Espada de Luz Reveladora, Renace Hermoso. Una de las cartas más icónicas del juego original. Y pues, como les digo, esto sí se considera ya las primeras o el primer prototipo de cartas de Konami. Y estas cartas sí que son muy, muy, muy valiosas y muy difíciles de conseguir. Yo, de hecho, nunca he visto una en la vida real y ni siquiera conozco a alguien que las haya visto. Entonces, pues creo que estas sí son piezas muy, muy raras y muy, muy codiciadas por los coleccionistas hoy en día. Pero, ¿qué ocurrió? Pues aparentemente en ese momento, pues este juego de Game Boy empezó a tener más popularidad de la que esperaban seguramente, por lo cual
Al siguiente año, específicamente en febrero de 1999, ahora sí salió el que se considera, o la que se considera la primera expansión de las cartas de Yu-Gi-Oh! Y se llama Volumen 1. Se llama, sí, Volumen 1 y es como la primera colección. Estas, pues sí, voy a estar poniendo imágenes acá porque ustedes se darán cuenta que estas sí ya son cartas muy similares a las que conocemos hoy en día. Incluso me atrevo a decir que lo único que cambiaba era la posición de los puntos de ataque y defensa y el recuadro donde estaba la descripción o el efecto de la carta. Porque de ahí pues ya tenemos como el orden del monstruo, el tipo de carta, incluso la textura y las dimensiones son exactamente las mismas a las del juego hoy en día. Y aquí en estas cartas pues sí que ya salieron en Japón, lógicamente pues acompañadas de reglas. Ya el manga que se había dedicado de lleno a este juego pues ya daba como un poco de más información sobre cómo se realizaban los duelos, y no digamos el juego de Game Boy, que ya tenía como una forma o una mecánica de cómo iban las fases del duelo, las fases del turno, por ejemplo. Entonces ya este producto sí era algo que, si bien vos no habías visto la caricatura o no habías comprado los mangas o no te habías interesado en nada de eso, pues podías jugarlo porque tenía una lógica fuera o ajena a lo que todo el otro material te trataba de dar a entender. Así que como les repito, se considera la primera expansión de cartas de Yu-Gi en el febrero de 1999. Pero ¿qué ocurría con todo esto? Es que si bien pues ya vemos cómo va evolucionando y madurando toda la historia de esto, pero esto ocurría únicamente dentro de Japón. Tanto el anime no había sido transmitido en otro lugar, como el juego también únicamente se distribuía dentro de Japón, y no digamos estas expansiones primeras de cartas. Así que todo esto empieza a cambiar, y aquí es el otro punto, y ese sí es el punto ya muy definitivo de esta historia, y es que la compañía Gallop decide comprar los derechos de Yu-Gi-Oh! Para realizar una nueva versión del anime. Y esta versión del anime sí es la que todos conocemos y por la cual yo me encuentro hoy aquí, y por la que seguramente ustedes del otro lado de la pantalla están viendo este video, porque sí, este ya es el anime Yu-Gi-Oh! Duelo de monstruos que conocemos todos y que se hizo popular a nivel mundial. La empresa Gallop agarró los derechos y en el 2000 empezó a transmitirlo en Japón. Fue un éxito rotundo, fue las cifras de más popularidad y un montón de cosas, por lo cual aquí viene otro momento decisivo, y es que la empresa 4Kids Entertainment compró los derechos de este anime para poder distribuirlos en el occidente. Y pues si bien le hicieron unas pequeñas modificaciones, como censurarlo un poco, cambiarle un poco los guiones para que no fueran tan violentos o no expresaran como una violencia un poco explícita, pues el anime es exactamente el mismo. Y ese fue el anime que llegó a las pantallas de Latinoamérica en el 2001, porque 4Kids Entertainment se encargó de distribuirlo en varias cadenas televisivas, incluyendo la cadena Nickelodeon. Y aquí es donde creo que es un dato muy curioso, que yo considero que es así, y es que hasta ese momento creo que Nickelodeon no había transmitido ningún anime japonés o ninguna animación de origen asiático, puesto que Nickelodeon era una cadena norteamericana que se dedicaba a transmitir pues contenido exclusivamente hecho en Norteamérica, tanto caricaturas como series y demás cosas. Así que Yu-Gi-Oh! Creo que también rompió ese esquema que tenía esta televisora, y fue pues creo que bastante interesante ver cómo después de eso se empezó a desarrollar, ya que sí, para mí en el 2001 y 2002 fue donde esto pues sí se fue a la estratosfera, porque luego de que se empezó a transmitir y empezó a ser demasiado popular en Occidente el anime, la empresa Uppertech adquirió los derechos para poder distribuir el juego de cartas de Konami, lógicamente bajo la supervisión de ellos. Prácticamente solo traducían las cartas y las empezaron a distribuir
en el occidente. Y aquí sí fue donde, pues lógicamente todo cambió. La primera expansión que salió de estas cartas es The Legend of Blue Eyes. Y pues aquí sí ya empieza otra historia. Por lo cual yo creo que este video es prudente dejarlo acá porque está enfocado en el origen. Probablemente después haga otro video donde pues ya nos enfoquemos en qué pasó después, porque aquí sí viene pues la historia en la que ya todos somos protagonistas y ver cómo ese juego fue evolucionando tanto. A partir de pues esos momentos pues se crearon muchísimos juegos para todas las consolas y todas las plataformas. Me refiero a videojuegos. Se crearon, pues el manga siguió publicándose. Se crearon más temporadas de esta historia original. Y luego más animes, que incluso hasta el día de hoy siguen transmitiéndose animes de Yu-Gi-Oh! Y de los distintos etapas que ha tenido el juego real. Y no digamos toda la mercadería como playeras. Pues todo eso que ya saben que ocurrió a partir del 2001 y 2002 en todo el mundo. Pero sí creo que eso lo vamos a dejar para otro video, ya que me quería enfocar en el pleno inicio y que ustedes conocieran un poco de cómo esta historia fue tomando sentido progresivamente y no fue como una idea original, sino que fue una secuencia de acontecimientos que agradezco mucho que ocurrieran para que esto se gestara de una forma tan mágica. Y pues nada, amigos, yo sé que por ahí también no profundicé mucho en demasiados detalles, ya que si no este video fácilmente hubiera durado 4 o 5 veces más de lo que ya duró. Y pues sé que también pueden haber detalles que pasé por alto, por lo cual te pido y te invito a que si tenés algún detalle o algún dato que se me pasó, lo puedes poner en los comentarios. Si me mandé alguna, también me puedes corregir. Yo voy a estar leyendo sus comentarios, lógicamente, y también si tienen alguna nueva idea para otro video del canal, pues yo estaría muy agradecido. Y también agradecido que si te gustó el video y es la primera vez que te pasas por este canal, pues suscríbete y dale like y deja de hacer todas esas cositas que me van a poner muy contento. Te lo juro que sí. Y pues nada, amigos, respecto al video no mucho más que eso. Yo voy a dejar acá mi Instagram para que puedan seguirme. Ahí subo otro tipo de contenido, pero igual relacionado al Yu-Gi-Oh! Y pues espero que les haya gustado. La verdad que es un video breve, pero que puede tener bastante información que les puede parecer interesante. Y pues nada, yo espero que pasen el mejor de los días y que se cuiden mucho, porque así seguimos viéndonos consecutivamente. Se vienen pronto muchos videos más. Y pues eso, amigos, un saludo, bye.